levántate, vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Cierre sus ojos, vamos a orar. Poderoso Dios, gracias. Padre bueno. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. No hay nadie como tú, Señor. Señor maravilloso y poderoso, te pedimos en esta hora, mi Dios, que seas tú el que dirige, el que guíe, Padre. Que tu Espíritu Santo ministre las vidas, los corazones. Que todo aquel que escuche esta palabra, Señor, que tu gracia descienda sobre él. Que tu Espíritu Santo descienda sobre esta persona, mi Señor. Y que sea edificado, sea ministrado por tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Padre. Habla a todo aquel, Señor, que escucha tu palabra, mi Señor. Háblale a tiempo y háblale fuera de nuestro tiempo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu gracia descienda, Padre. Toma control de los aires, de las potestades, Señor. De los gobernadores de las tinieblas, Padre. De los principados, de las huestes de maldad, Señor. Toma el control en esta hora, mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprende al devorador, Padre. Pero que tu palabra corra con toda libertad, Señor. Que lleve a cabo el propósito y haga el trabajo para el cual enviaste, Señor. Gracias, Rey eterno. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento. Gracias, Padre. El Señor le habla a Jeremías y le dice: vete a la casa del alfarero. Los alfareros, hermanos, en aquellos tiempos eran trabajadores comunes, se encontraban fácilmente los alfareros. No habían trastes como los de hoy en día, ¿verdad? Entonces ellos se ocupaban de hacer utensilios para el hogar, para la cocina, y entonces ahí estaba el alfarero. Y mientras el alfarero trabajaba sobre la rueda, era una rueda, ponían el barro, la giraban y entonces con las manos le iba dando forma. Y ya estaba terminando de darle forma cuando se quiebra. Se quiebra la pieza que estaba haciendo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué habrá sentido esa pieza cuando se quebró? Puede pensar lo que quiera, hermano, y puede pensar lo que quiera de mí también. Porque va a decir: si la pieza no siente nada, está bien, no sintió nada. El problema es que Dios compara al pueblo de Dios con esa pieza de alfarero. Y que a veces, hermanos, nosotros nos creemos tanto, somos tan altivos, somos tan arrogantes, que por más que escuchemos la palabra de Dios, no logramos practicarla. ¿Alguna vez le han quebrado su corazón? Quizá en la juventud, un novio, una novia. Quizá ya casados. Quizá su marido le habló como no debería. Quizá su esposa le dijo algo que no debería. Quizá pasó alguna tragedia en su vida, en su familia, con sus hijos, y le quebraron su corazón. Quizás sus hijos lo ofendieron o la ofendieron y quebraron su corazón.
Yo quiero que reflexionen esto porque el ser quebrado provocará un dolor en su vida. Cuando el creyente se resiste, cuando el creyente actúa o es de la manera que Dios no quiera que sea, porque hay dos formas de ser creyente. Una, como usted piensa, y otra, como Dios quiere. ¿Qué tipo de creyente es usted? No me conteste, nomás reflexione. ¿Qué tipo de creyente soy yo? Hay creyentes que viven el cristianismo al Seba, creyentes básicos. Hay creyentes por debajo de lo básico, sin el mínimo esfuerzo, al contrario, contaminándose y sin ninguna transformación en sus vidas. Luego viene el creyente básico que con ir a la iglesia los domingos está bien, con aprenderse un pequeño versículo y escuchar un sermón de media hora está bien, ya eso le aguanta para el siguiente domingo. Y hay creyentes también que quieren una transformación, que quieren un cambio. El Señor manda a Jeremías y en el versículo 4 dice: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Todos somos una vasija de barro. Fuimos creados del polvo de la tierra. Por eso la comparación. Así es. Fuimos creados del polvo de la tierra. Por lo tanto, si usted es una vasija, usted es un vaso, somos de barro. No somos de plata, no somos de oro, hermano. Aunque muchos se creen de oro, pero son de barro. Somos de barro. Aleluya. Y el creyente llega a confiarse de tal manera que llega a ser como él cree que debe de ser. Dios empieza a hacer un cambio y el creyente se queda con ese pequeño cambio que Dios hizo. O sea, Dios hizo la vasija, la empezó a moldear y se quedó ahí. Y cuando Dios quiere hacer los cambios, entonces el barro empieza a endurecerse, a resistirse al cambio, y entonces, tras la presión del alfarero por darle forma y la resistencia del barro, Aleluya. llega el momento en que se quiebra. Y ese quebrarse quiere decir, hermano, que tarde o temprano, si usted se sigue resistiendo a Dios, tendrá problemas tan fuertes que terminará sintiendo un dolor. Y será el momento cuando el alfarero esté quebrando esa pieza que no le agrada la forma que tiene. Por eso, usted puede ser creyente como usted cree, como usted piensa, o puede ser creyente de los buenos como Dios dice. Si a Dios no le agrada la forma que tiene la vasija de barro, Dios va a hacer presión. Lo ponían sobre la rueda y lo mojaban y con las manos empezaban a hacerle presión mientras giraba la rueda, de modo que le iban dando forma. Pero en este caso nosotros somos un tipo de barro con tendencia a la rebeldía. Somos nosotros un tipo de barro, hermano, con la tendencia a enfrentar a Dios, con tendencia a tomar decisiones creyendo que nosotros sabemos más que Dios. Porque con sus hechos usted le dice a Dios que usted sabe más que Él. Y ahí se cumple la escritura aquella que le dijo Satanás a Eva: seréis como Dios. Entonces, cuando usted y yo nos resistimos a la palabra de Dios o a lo que Dios quiere con nosotros,
no creamos como Dios. La rebeldía es creerse más que Dios. Porque usted sabe que puede tomar mejores decisiones que Dios. Y entonces, esto hermano lo dice con sus hechos. Ahora, cuando la vasija se revela a la voluntad de Dios, no hay otra opción más que quebrarla. Yo siempre, hermano, siempre les he dicho, ¿por qué el creyente no viene a Dios así como está? ¿Por qué no viene, hermano, sin enfermedades, sin tragedias, sin llanto, sin dolor? ¿Por qué no dice, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que deje? ¿Sabes qué? Quiero que dejes eso. Ok, lo dejo, a partir de mañana no lo vuelvo a hacer. Y ven así como estás contento, hermano, completo, alegre. No hay necesidad de quebrar el vaso. Porque el barro le dice sí al alfarero, como tú digas. Aleluya. La forma que tú me quieras dar está buena, eso, ahí voy. ¿Para dónde quieres que me doble? Santo. ¿Cómo quieres que me haga? Yo así lo voy a hacer. No hay necesidad de quebrar el barro. Pero cuando el creyente empieza con resistencia hacia Dios, y Dios ya tiene un plan en su mente de qué forma te va a dar, qué tipo de vaso vas a hacer, entonces Dios ya tiene su plan en mente y empieza a hacerte presión para que agarre la forma que Él quiere. Y cuando te empiezas a resistir, no queda otra opción más que quebrarlo. Y cuando quiebran el barro, pasa a ser solamente un pedazo de masa. Y Dios empieza a darle forma desde cero. Santo. Y entonces cuando vienen los problemas, la crisis, la tragedia en tu vida, tienes dos opciones: te alejas de Dios o permites que Dios te modele. Porque la clase de vida que debe vivir el creyente no es como tú piensas, no es como tú crees, no es como tú la quieres, es como Dios dice. Y si estás en este lugar, si estás en una iglesia, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Sí es, amén, amén. Y tras el plan de Dios, Dios ya tiene la forma que debes de tener. Y si te resistes, entonces va a haber quebrantamiento. ¿Y por qué tengo tantos problemas? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque Dios está quebrando el barro. Porque el barro se está resistiendo. Se está resistiendo. Cuando Dios quiere dar otra forma, eso representa un cambio. Un cambio a la forma que tú tienes. Del mundo venimos, hermano, como una vasija que le sirve a todo. Sí. No importa que esa vasija sea para deshonra, le sirve a todo, hermano. Le sirve a los reyes, le sirve a los pobres, le sirve a los pordioseros, le sirve a los leprosos, le sirve a las prostitutas, le sirve a los borrachos, le sirve a los... En la vasija le sirve a todo. Cuando vienes a Dios, Dios quiere una vasija para uso exclusivo. Aleluya. Y entonces hay que empezar a dejar todo eso que aprendimos allá. Así que la vasija se llenó de diferentes olores adentro. Ay, santo. Ahora la vasija hay que darle una nueva forma y tiene que abandonar lo que hacía antes para que abandone los diferentes tipos de olores que se adhirieron al barro. Y ahora tiene que ser como Dios quiere. Y en la resistencia te quiebras, vienen los problemas, vienen las tragedias, vienen las situaciones difíciles y la gente dice, ay, pero desde que voy a la iglesia todo me está saliendo mal. Claro, porque estás siendo tratado. Porque te están quebrando.
Y tras la resistencia, el barro se quiebra. Ahora, ese quebrantamiento no es para muerte. No es para muerte, porque no es para destrucción. Es para que seas nuevo. Es para que seas diferente. Esto le pasaba al pueblo de Israel. Dios los quería moldear. Y ellos no se dejaban. Por eso le dice a Jeremías: vete a la casa del alfarero y ahí te voy a hacer oír mis palabras. Y en la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Versículo 4. Y volvió y la hizo otra vasija. ¿Qué tipo de vasija vamos a hacer después de que nos quiebren? Según le parece a Dios mejor hacerla. Así que si eres arrogante y altivo, Dios te puede hacer una vasija humilde. Santo. Y si tú llegas a Dios humilde, Dios hará una vasija que todos vean. Aleluya. Porque será como le parece a Dios mejor hacerla. Pero siempre que hay resistencia, no habrá otra cosa más que quebrar la vasija. Habrá dolor, habrá llanto, habrá sufrimiento, habrá escasez, padecerás, te hará falta, vas a estar batallando. A Nabucodonosor se lo dijeron: vas a estar entre las bestias del campo. Le dijeron: ¿hasta qué? Reconoces. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene control de todo y hace lo que Él quiere. ¿Hasta cuándo será el quebrantamiento de la persona cuando Dios tiene un plan, un propósito? Hasta que la persona reconozca que necesita ese cambio. Mientras no pase eso, hermano, la persona estará batallando, estará sufriendo, porque Dios tiene un plan. Aleluya. A Dios no le interesa tu comodidad. A Dios no le interesa que tengas dinero. A Dios no le interesa tu felicidad. A Dios le interesa que tú seas salvo. Y si para ser salvo tiene que quebrantarte y hacerte sufrir, Dios lo hará porque quiere tu salvación. Aleluya. A Dios no le interesan estas cosas pasajeras, hermano. A Dios le interesa tu eternidad. Cuando tú logras la eternidad, entonces todas las bendiciones te seguirán. Cuando tú logres la eternidad, tendrás las cosas pasajeras. Sí, hermano, yo le digo a mi esposa, le decía ahora en la mañana: ¿sabes qué? Le digo: yo estoy contento con Dios, le digo. Mira, le digo, Dios me ha dado más de lo que yo jamás imaginé. Hermano, tengo un pick-up nuevo ya pagado. Tengo una casa. La casa la he remodelado toda por adentro, hermano. Hasta le hice recámara en el basement. Y todo eso, hermano, yo no pedí nada. Todo se fue dando así, hermano. Todo se fue dando. ¿Ve? Dios lo fue llevando así. Ahora ya me repararon el techo de la casa. Me van a reparar todo por afuera, hermano. La van a pintar y digo, yo estoy contento con Dios. Le digo, esto es más de lo que yo ni siquiera me imaginaba. Así es. Es que, hermano, las cosas materiales sí llegan. Pero para Dios, la prioridad es la eternidad. Después, Dios te añade todo. Cuando te preocupas por tu eternidad, tú eres un imán para las bendiciones. Tú no tienes que buscar las bendiciones te buscan a ti. Ellas te siguen. El problema es que el creyente no se preocupa por su eternidad. Se resiste al cambio. Y lo que recibe es ser quebrado para poder darle otra forma. Porque Dios ya empieza a trabajar contigo y entonces cuando te resistes, haces fuerza,
y se quiebra el barro. Hay que hacerlo de nuevo otra vez. Y yo empiezo nuevamente a trabajar contigo y ahí vas caminando y entonces, en cuanto haces resistencia a la voluntad de Dios, te vuelves a quebrar. Entonces, vuelves otra vez. Y estás de proceso en proceso, de proceso en proceso. Y empieza de cero el proceso otra vez por la resistencia a no querer hacer la voluntad de Dios. Siempre que te resistas, hermano, el barro se quebrará. Y seguirás batallando, y seguirás sufriendo, y vendrán problema tras problema, hasta que entiendas que Dios tiene un plan contigo y que tienes que seguir su voluntad. Mientras no quieras obedecer, seguirás de la misma manera. Entonces vino a mí palabra de Jehová, versículo 5, diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Mi hermano, todo porque diga, está bien, Señor, como tú digas. Así es. O sea, Dios dicta sentencia y dice, bueno, este lo voy a quebrar. Pero si la persona dice, ya lo entendí, Señor, tienes razón, acepto el cambio que tú quieres hacer en mí. Entonces dice aquí, mire, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Por eso el creyente no tiene que pasar por allí. Lo que lo hace pasar por allí, hermano, es la resistencia al cambio que Dios quiere hacer, a la forma que Dios te quiere dar. 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. ¿Sí? Señor, aquí estoy, te acepto como mi Salvador. Y dice Dios, yo lo voy a bendecir. Pero cuando Dios empieza a dar órdenes, cuando Dios empieza a decirte qué es lo que requiere para que seas un vaso de honra, empieza la resistencia. Y entonces Dios se vuelve de la bendición que había pensado darte. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trato contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, y mejoren sus caminos y sus obras. Eso es aceptar la forma que Dios quiere darle al barro. Esto es individual, esto es personal. Yo no puedo hacerlo a usted que cambie, hermano. Usted tiene que tomar la decisión, usted tiene que aceptar el cambio, y usted sabe si recibirá la bendición o usted sabe si recibirá quebrantamiento. Y mire, usted puede responder como el pueblo de Israel también. Versículo 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ay, Señor. Mire, hermano, esto es lo que yo pienso. Yo no te hago mal a nadie. Dios no está diciendo de que evites hacerle mal a alguien. Dios está diciendo que cambies tus obras, que cambies lo que haces, que cambies tu camino, que tengas un nuevo estilo de vida. Eso es lo que está diciendo. No está hablando de hacerle bien o mal a nadie. Miren, yo aquí me borracho en mi casita y no le hago mal a nadie. Dios no está hablando que le haces un daño a alguien.
bendecido o te quiebran. Y cuando vienen los problemas, pues dicen, ay, mira, yo por eso ya no voy a la iglesia, porque desde que empecé a ir a la iglesia me empieza a pasar esto y esto y esto. Sí, porque te resististe al cambio. Te bajaste de la rueda cuando Dios te quería formar. Es un barro que saltaste de la mano del alfarero y no dejaste que Él te moldeara. Yo, mire, por eso ya mejor no voy a la iglesia, porque ese pastor, mire cómo es. Okay, está bien. A Jeremías lo golpearon para hacerlo callar, porque no miraron ni escucharon a Dios, sino que miraron al profeta. Y a él, el pueblo lo agarra, hermano, y lo golpea por lo que había dicho. Es, hermano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado. La gente piensa que se aleja de la iglesia, que se aleja del predicador. No, que se aleja de Dios. El que es rebelde a Dios se aleja de Dios. No se aleja del predicador ni de la iglesia. Se aleja de Dios. Porque mi pueblo me ha olvidado, versículo 15, insensado a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas. La senda antigua es lo que usted hacía antes, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Así que, hermano, no nos engañemos. Dios no está con nosotros. Es que Diosito me ayuda. No. Diosito no te ayuda. Bueno, tu Diosito tal vez sí. Pero Dios grande y poderoso no nos ayuda. Aquí dice que nos daría la espalda. Aquí no dice que nos daría la espalda. Si nosotros nos resistimos al cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida, aquí dice que Dios daría la espalda. Y lo único que recibirá el pueblo es quebrantamiento. Va el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 14. Romanos, ya en el Nuevo Testamento. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y luego sigue Romanos. Capítulo 9. Vean lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma. ¿Ya lo tiene? Dice así. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Dios? ¿Quién eres tú para que te pongas a cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí surge la pregunta, hermano: ¿qué tipo de vaso quiere ser usted? Porque aquí habla de dos tipos de vasos. Los dos fueron hechos por Dios, pero uno ofreció resistencia y el otro no. Aquí no es, hermano, que Dios hizo al malo para destrucción, porque la decisión es nuestra. La decisión no es de Dios. Dios no decidió que Satanás se rebelara. Esa fue decisión de él. Dios lo tenía como el ser más alto, más honrado, lo tenía sobre todos los ángeles y querubines y serafines, pero él tomó la decisión. Aquí habla de dos tipos de vasos. Dos tipos de vasos. ¿Cuál tipo de vaso queremos ser nosotros? ¿Vaso de misericordia o vaso de deshonra? ¿Vaso de honra o vaso de deshonra? Porque el que se revela a la voluntad de Dios, deshonra a Dios. Estos vasos, hermanos, son decisiones propias. Dios no obliga al vaso a prestarse para honrarlo. La decisión es del vaso. Los dos son vasos, hermano. Los dos son vasos. Los dos son de barro. A los dos lo hizo el alfarero. Pero uno se dejó moldear, el otro no. Entonces uno tomó la forma que Dios quería que tomara. El otro no le gustó a Dios como está y quiso darle forma. La resistencia lo hizo que deshonrar a Dios. Cuando se resiste a la voluntad de Dios, deshonras a Dios. Cuando obedeces a Dios, tú honras a Dios. Es la diferencia entre un vaso y otro. Pero la decisión es siempre totalmente nuestra. De nadie más. Así que la decisión es nuestra. Versículo 20: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Eso es lo que hace el creyente cuando se resiste a obedecer lo que Dios dice. Le está diciendo: no, Señor, no me gusta así como me vas a hacer. Es que mira, con ir a la iglesia el domingo e irme a la fiesta el sábado, yo con eso tengo. Pero Dios quiere vasos de uso exclusivo. Y cuando el vaso no quiere ser de uso exclusivo, entonces se convierte
en un vaso de deshonra y deshonra a Dios. Cuando el creyente se siente más que otros, cuando el orgullo y la arrogancia se apoderan del creyente, cuando el creyente no entiende cuál es su condición delante de Dios, que somos simple polvo, hermano. Así es. Somos simples siervos inútiles. Sí, Señor. Cuando el creyente no lo entiende, deshonra a Dios. Es la diferencia entre un vaso y otro. Versículo 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada. Aleluya. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí será llamado hijos del Dios viviente. Aleluya. Esa es la diferencia entre el Hijo de Dios y la creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios no somos todos. Aquí habla de que hay una diferencia. Antes se le llamaba: vosotros no sois pueblo mío. O sea, hay unos a los que Dios les llama hijos del Dios viviente, y hay otros a los que Dios les dice: no soy pueblo mío. 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Aquí quiero que entienda esto. Si la promesa a Abraham hubiera sido que Dios le iba a dar descendencia como la arena del mar, solamente Israel sería salvo, porque es una descendencia terrenal, la arena terrenal. Ya. Pero como le digo que también iba a ser como las estrellas del cielo, Aleluya. entonces le da una descendencia espiritual. Sí es. Amén. Amén. Allí es donde entramos nosotros. A los que se nos decía: no son pueblo mío, pasó a decirnos: hijos del Dios viviente. Aleluya. Amén. Amén. Pero para esto tenemos que ser vasos de honra. Para esto tenemos que obedecer a Dios. Para esto tenemos que aceptar el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Nos cuesta esos cambios. Vuelva al libro de Jeremías 18. Libro de Jeremías, capítulo 18. Y vaya al versículo 8. Jeremías 18, 8. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Si esos pueblos se convirtieran de dejar en que yo los moldee, que yo les dé forma, entonces me arrepentiré de cualquier sentencia que yo di contra su rebeldía. Versículo 10. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, escuche esto, este es el punto clave: no oyendo mi voz, no obedeciendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. Hermano, nosotros movemos la mano de Dios. Su obediencia o su rebeldía mueven la mano de Dios para que usted reciba quebrantamiento de parte de Dios o para que usted reciba bendición de parte de Dios. El creyente no tiene que estar pidiendo bendición, solamente tiene que obedecer. Y cuando decide la transformación, el cambio, que Dios le dé forma al barro, entonces todo lo que recibe el vaso es bendición.
Si no, hermano, nos va a tocar como el versículo 4, 3 y 4. Y descendía a casa del alfarero, y aquí que trabajaba sobre la rueda, la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Recuerde que el alfarero no se echó a perder. Las manos del alfarero no echaron a perder. La rueda no se echó a perder. Lo que echó a perder fue el barro. Es el barro el que quiere ser barro echado a perder. Usted decide, hermano, si es buen barro o es un barro echado a perder. Usted decide. Y dependiendo de qué tipo de barro usted quiere ser, Dios hará una vasija de honra. O tratará de hacerlo, y en el proceso usted hará resistencia y entonces recibirá quebrantamiento. Y solamente se estará quejando. ¿Pero por qué me vienen estos problemas? ¿Por qué un problema sobre otro? ¿Por qué me pasa esto? Nunca pensé que me iba a pasar esto, y eso que estoy yendo a la iglesia es precisamente porque está yendo a la iglesia. Es porque Dios te ha tomado en sus manos. Es porque a Dios no le gusta cómo eres. Y necesitas una forma diferente. Entonces, por eso vienen los problemas y por eso viene el quebrantamiento. Así que porque Dios quiere hacer, dice, otra vasija según le parece mejor hacerla. O sea, Dios te quiere hacer no como tú piensas, no como tú quieres, no como deben de ser los cristianos, sino como Dios quiere que tú seas. Y hay la necesidad, hermano, de que conozcas la palabra de Dios, para que aprenda qué es lo que Dios pide de nosotros. Porque muchas veces por ignorancia resistimos a Dios. Ya casi terminamos. Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 2. Está allá en el Nuevo Testamento. Está después de Tesalonicenses. La 1 de Timoteo, luego va a la 2 de Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vaya al capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Vaya al versículo 4. Mire esto. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos en la milicia de Dios. Somos del ejército de Dios. La comparación que hace aquí el apóstol Pablo es que somos militares. Y nuestro capitán es Cristo. Ahora, como ya le entramos a este ejército, ninguno que está en este ejército se enreda con los negocios de la vida con el propósito de agradar al que lo tomó por soldado. Usted no se puede enredar en los negocios de la vida tratando de agradar a Dios. Es que mire, hermano, si yo me voy a la fiesta, me voy a ganar al vecino. Aquí dice que no se enrede en los negocios de la vida. No es la forma como funciona Dios, no es la forma como trabaja Dios, no es la voluntad de Dios. Aquí dice que si usted ya está en la milicia de Dios, no se enrede. ¿Qué es enredarse? Es algo que lo va a atrapar, de lo cual le va a costar salirse. Porque aquí no habla de que está amarrado, hermano. Está enredado. ¿Nunca se había enredado algo, hermano? Un hilo,
unos cables. ¿Y cómo cuesta desenredarlos? Sí. Bueno, es lo que le pasa al que está en esta milicia y se mete a hacer cosas de la vida. A compartir lo que antes hacía, a vivir como antes vivía. Dice que se enreda y ninguno debe de hacerlo pensando que va a agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es que Jesús me ha mandado a salvar las almas. Hermano, yo voy a la fiesta porque me lo quiero ganar. Hermano, yo voy a la cantina porque me lo quiero ganar. Una cosa es que usted va a evangelizar en la cantina y otra cosa es que acompañe a su amigo a la cantina para tratar de ganársela. Son dos cosas diferentes, hermano. Yo cuando recién me convertí a Cristo, tenía 18, 19 años. Y nos íbamos a las 2, 3 de la mañana a la cantina a predicar. Eso es diferente a que usted quiera acompañar a su vecino a la cantina para ver si se lo gana. Aquí dice que es un enredo. Va a terminar enredado. Y después le va a costar salirse de ahí. Y eso, Dios no quiere a nadie enredado. Por lo tanto, no lo puede hacer creyendo que usted agrada al que lo tomó por soldado. Mire, versículo 5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué es luchar legítimamente? No hagas trampa. No hagas trampa. Mire aquí. El que lucha como atleta no es coronado si hace trampa. Si usted pone cara de cristiano en la iglesia, pero cuando usted sale, usted no es cristiano, usted está haciendo trampa en su carrera. Usted está haciendo trampa. Eso es trampa. No está corriendo legítimamente. No está corriendo bajo las reglas de la carrera. No está corriendo. Mire, hermano, vamos a hacer una carrera. Vamos a salir de aquí de la iglesia, llega hasta la orilla del highway, se da la vuelta y nos venimos por la otra calle y salimos acá. Y usted dice, yo aquí en la esquina me doy la vuelta. Usted no está corriendo legítimamente. Usted está haciendo trampa. Va a llegar primero que todos. Pero aquí dice que no es coronado. No recibe la corona, no recibe el premio. Si no corre de acuerdo a las reglas de la carrera. Si usted vive como creyente solamente cuando está con los hermanos, pero vive como impío cuando no lo están mirando, cuando está en lo oculto, en lo secreto, en su casita allá con los cuates, está haciendo trampa. Eso se llama trampa. Si el cantante viene y canta aquí en el altar y después en su casa se pone a cantar canciones mundanas, está haciendo trampa en su carrera. Si el predicador predica una cosa pero no hace lo que predica, está haciendo trampa en su carrera. No está corriendo legítimamente. Así es. Y podrá quedar bien delante de la gente y lo miran en las redes sociales y dicen, wow, qué grande predicador. Pero cuando llegue al final de la carrera, todos lo mirarán avergonzado porque no recibirá la corona. Entonces imagina, hermano, que sucede el arrepentimiento, el arrebatamiento, y que en el arrebatamiento muchos pastores se quedan. ¿Cómo lo van a ver los miembros? Los de las otras iglesias, que también se quedan. El impío al que le hablaba de Dios. Y todo por no correr legítimamente, no correr bajo las reglas de Dios. En esta carrera, Dios pone las reglas.
Y cuando yo obedezco las reglas, soy un barro que me dejo moldear por las reglas de Dios. La verdad, a mí me gustaría darme la vuelta aquí en la esquina, pero como no son las reglas, ni modo, voy a tener que ir hasta allá. Y tal vez llegue al último de todos, pero como en esta carrera de Dios no se corona solo el primero, Aleluya. sino que todos los que llegan a la meta, entonces aunque llegue al último, de igual forma voy a recibir la corona. Así es. Porque aquí lo que le piden no es llegar primero, sino correr legítimamente, correr bajo las reglas. Así que si no corres bajo las reglas, estás haciendo trampa. Y si estás haciendo trampa, eres un barro duro que no se deja moldear. Y vas a recibir solo quebrantamiento, dolor, sufrimiento. Y te vas a pasar quejándote, pero si estoy yendo a la iglesia, pero si yo oro, sí, pero tú quiebras las reglas de la carrera. Mientras quiebres las reglas de la carrera, hermano, primero vas a recibir sufrimiento, porque eres un barro duro que no se deja moldear por el alfarero. Y entonces, cada vez que Dios quiere hacer un cambio en ti, dice, no, de ver así, ahora sé que debo de cambiar, dice Dios, así lo quiero. Y empieza a moldear el barro porque dice, sí Señor, ahora sí, voy a moldearlo. Pero cuando Dios te dice que hagas un cambio en tu vida, empieza la resistencia y se vuelve a quebrar el barro. Vuelve a sufrir, vuelve a sentir dolor. Y entonces Dios vuelve a hacer la masa de nuevo y empieza un nuevo vaso. Y entonces llega el momento en que la persona dice, sí, otra vez me equivoqué, Señor, perdóname. Sí, te perdono, ok, empecemos de nuevo, dice Dios. Y empieza a agarrar el barro otra vez. Ahora sí, dice, ahora sí. Ay, santo. Ya sé. Tú decides cuándo dejarás de sufrir. Tú decides cuándo dejarás de ser quebrantado. Tú decides cuándo vas a hacer el cambio. Y tú decides cuándo Dios te empezará a bendecir. Tú lo decides. Siempre ha sido nuestra decisión desde Adán y Eva. Eva pudo decidir entre seguir en el paraíso o ser expulsada. ¿Qué tenía que hacer? Seguir las reglas de la carrera. En la carrera de Adán y Eva decía, no puedes comer de ese árbol. Esa era una sola regla tenía, hermano. No puedes comerse. Cómete, que acabas de todas las frutas de todo el paraíso, le dijeron. A esa no. Una sola regla. Y a partir de ahí, hermano, el ser humano no se sujeta a las reglas. Un muchacho una vez lo vi que se pasó un signo de algo. Y le digo, oye, ¿por qué te pasaste eso? Aquí nunca pasa carro, me dijo. El problema es que uno no establece las reglas. Cuando hay reglas establecidas, hay que obedecerlas. Y si Dios establece reglas de la carrera, hay que obedecerlas. Porque si no, te vuelves un barro rebelde. Y Dios, como es misericordioso, hermano, Dios siempre nos perdona. Sí, amén. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Y cada vez que diga, perdóname, Dios dice, sí te perdono, agarra la masa y empieza de nuevo. Aleluya. Santo. Y cuando te vuelvas a rebelar, se vuelve a quebrar. Y Dios vuelve a hacer la masa. Y espera que diga, Señor, perdóname, otra vez me equivoqué. Ok, empecemos de nuevo, dice Dios. Y empieza otra vez con el vaso, con el barro otra vez. Ay, Jesús. Cuantas veces te resistas a Dios, tendrás quebrantamiento. El creyente sufre por la resistencia a la obediencia a Dios, por no querer aceptar las reglas del juego. Póngase.
vamos a aguantar. La paciencia de Dios es eterna. La misericordia de